Visiones, hermanos, le damos gracias al Señor nuevamente aquí en la voz del Heraldo y vamos a tocar un tema importante. Vamos a estar hablando sobre la teología de la prosperidad versus la teología de la comunión. Y cuando hablamos de la teología de la prosperidad, nos preguntamos, ¿qué es la teología de la prosperidad? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo se introdujo? Como también, ¿cuál es el impacto que ha tenido esta? ¿Dónde ha tenido su mayor influencia? ¿Y qué habla Dios sobre ello en la escritura, si está de manera explícita o implícita? Porque prácticamente cuando se habla de la teología de la prosperidad, muchos entendemos que es una corriente doctrinal cristiana que se ha generado prácticamente dentro de un amplio debate por su enfoque en lo que es la riqueza material como una evidencia del favor divino. Tenemos que entonces ver de dónde es que procede, porque es importante que cada creyente entienda cuál es el consejo de Dios y qué es lo que Dios indica en las Sagradas Escrituras y qué es lo que tenemos que deslindar dentro de estos aspectos que se están moviendo hoy y cuál es la demanda de Dios a través del escrito. Es por eso que hablar de este tema es importante, porque cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos que tener mucho cuidado cuando se oye hablar del término prosperidad. Porque es cierto, Dios quiere que nosotros prosperemos, pero ¿de cuál perspectiva Dios quiere que nosotros prosperemos? Por eso es importante cuando hablamos de la prosperidad, qué es lo que tenemos que identificar. Y para ello vamos a estar hablando con Juan sobre ello. Juan va a estar proveyendo información importante y vamos a estar tocando temas, pero también hablamos con relación a la teología de la comunión. ¿Qué aspectos hay y qué es lo que tenemos que saber sobre ello? Juan, Dios te bendiga en esta hora, Dios te guarde. Dios ¿Qué te tendrías bendiga. que decirnos con nosotros con relación a este tema? Correcto, Dios te bendiga. Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos sintonizan a través del programa La Voz del Heraldo. En el día de hoy vamos a estar, como tú dijiste, hablando sobre la teología de la prosperidad y de la teología de la comunión. Así que yo voy a estar dando un resumen comparativo de ambas, resaltando algunos fundamentos. Y podemos comenzar diciendo que la teología de la prosperidad es una corriente neopentecostal, o sea, una corriente pentecostal reciente o nueva, que sostiene que la voluntad de Dios es que sus seguidores sean prósperos económicamente, gocen de buena salud y sean felices de manera individual. Entonces, estos interpretan la Biblia como un contrato. Si una persona tiene suficiente fe y realiza donaciones, los cuales Dios recompensará entonces con riqueza y bienestar material. Entonces, el sufrimiento en cuanto a ello y la pobreza se siente como unas maldiciones que deben ser quebrantadas por la fe y la acción personal. Ellos son muy personalistas, proponen la confesión positiva, las donaciones y las visualizaciones como mecanismos espirituales para obtener prosperidad. Suelen fomentar una visión utilitaria de la fe, donde el bienestar individual y el empoderamiento personal ocupan el centro. Fíjense, es individualista, reduciendo la religión muchas veces en una transacción. Críticos argumentan que esta trivializa el mensaje evangélico y puede justificar las desigualdades asociadas a la pobreza con falta de fe y pecado personal. O sea, en otras palabras, ellos indican en su mensaje que si nosotros tenemos un problema de económico, tenemos un problema de salud, de estas desigualdades que existen, es porque nosotros tenemos una falta de fe grasa o tenemos un pecado personal. Y en cuanto a la teología de la comunión, esta dice que se siente generalmente en el cristianismo como aquella corriente que enfatiza la relación y solidaridad y comunión entre las personas. Fíjense que ahí, en vez de haber un individualismo, existe una unidad inspirada en el modelo de la comunión trinitaria y en la vida comunitaria de la iglesia primitiva.
Su prioridad no está en el enriquecimiento individual, sino en el compartir los bienes, construir comunidad, vivir en justicia y el servicio, trabajar por el bien común. Parte del principio del que la auténtica comunión con Dios se expresa necesariamente en la comunión con los demás, especialmente los más necesitados. La salvación y la bendición no se evidencia necesariamente por la riqueza personal, sino por la vida fraternal y la justicia solidaria. Así que este resumen muestra el contraste entre las personas individualistas de la prosperidad y la visión de la iglesia como comunidad solidaria y de comunión. Te paso, Junior. Fíjate, ahora que mencionas sobre eso, vale la pena entonces indicar que estás indicando que esta teología de la prosperidad lo que está afirmando es que Dios desea que sus hijos sean prósperos en lo que dijiste, en lo material, que sean saludables y exitosos en todas las áreas de su vida. Dijiste saludable, o sea, que prácticamente enfermarse no es parte de la agenda del propósito de Dios en esta teología. Entonces, eso quiere decir que yo he escuchado también que ellos enseñan lo que se conoce como la confesión positiva. Y también el uso de lo que son las ofrendas, entiéndase, económicas, que son medios para recibir lo que se llaman bendiciones de carácter tangible. Es bien interesante porque vemos cómo este tipo de teología tiene sus raíces de carácter ideológico. Creo que mencionaste que el neopentecostalismo, incluso parte del pentecostalismo en el siglo XIX, y fue llamado el evangelio americanizado del éxito individual, ¿no? Ahora, esto tuvo, según tengo entendido, su difusión inicial en los Estados Unidos a principios de los años 50 y luego a través del televangelismo en los años 80, y figuras como Kenneth Hagin, Oral Roberts y actualmente Joel Austin, Benny Hinn ayudaron a la expansión de todo este tipo de movimiento, a la expansión de esta teología de la prosperidad. Y, y creo que esta mayor influencia en su epicentro, especialmente en iglesias evangélicas y de carácter pentecostal. En lo que se reconoce como en la América Latina, se puede decir que ha ganado bastante fuerza en lo que es el Brasil, en México, Colombia, hasta en Puerto Rico, donde se asocian con movimientos carismáticos y los movimientos también neopentecostales. En África también ha tenido lo que se llama un impacto bastante amplio en contextos de lo que se conoce como pobreza, donde se presenta como una esperanza de cambio. Y el impacto en cuanto a los marcos positivos según sus defensores. Esto es que según se tiene entendido que esto motive a los creyentes a tener una fe activa y una motivación o una visión positiva. Por eso es que esto prácticamente, esta teología lo que promueve es una especie de, digamos, generosidad y emprendimiento para aquellos que están en pobreza, pero entonces quieren emprender a salir de esa pobreza, ¿no? Pero también se puede notar que tiene un lado negativo para aquellos que ven y tienen mucho cuidado, porque esto reduce el evangelio a una forma o a una fórmula de éxito económico. Entonces, también esto produce lo que se conoce como una especie de explotación financiera a creyentes que son vulnerables, si tengo entendido. Me aclaras con esto, porque esto prácticamente, esto es una teología que no promueve a la piedad, sino que es una teología que promueve a la codicia. Entonces, y al materialismo, y que son prácticamente un tipo de teología que la gente no se da cuenta que es lo que está promoviendo, no es a la misericordia de los demás, sino que es ese deseo de adquirir y tener, pero no se dan cuenta que lo que está promoviendo es a la avaricia.
Entonces, esto ha generado prácticamente con el tiempo escándalos por fraude y enriquecimiento de líderes religiosos. La pregunta que yo me he planteado cuando se investiga con relación a esto, Juan, es ¿qué habla Dios en la Biblia sobre ello de manera explícita o implícita? Porque fíjate, versículos que ellos han utilizado es en Malaquías 3:10. No sé si tú te has dado cuenta, no sé si lo vas a utilizar más adelante, pero cuando dice, probadme ahora en esto, después utiliza, dice, si no, abriré las ventanas de los cielos. Pero cuando tú analizas el contexto de lo que Dios está hablando con el pueblo de Israel, no se está refiriendo prácticamente a bendiciones materiales, sino que está hablando de una relación que se ha roto, una condición espiritual del pueblo de Israel, pero entonces se hace lo que se llama un giro de 180 grados y ellos lo cambian para una vida de prosperidad material en todo su aspecto. Pero también utilizan Deuteronomio 8:18, donde se habla de él te da poder para adquirir riquezas. Entonces, también se utiliza la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, donde dice, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Fíjate, es esa porción nada más, no dice todo lo demás. Entonces, esto prácticamente son versículos que se extraen de su contexto para convertirse en elementos motivadores y prácticamente e impulsar su teología con el fin de adquirir su objetivo. Entonces, estos versículos que advierten sobre el peligro de las riquezas, hay otros que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué digo el peligro de la riqueza? Miren en lo que dice la Biblia. La Biblia habla, no acumuléis tesoros en la tierra, contrario a lo que están hablando estos versículos. ¿Por qué? Porque están fuera de contexto. También el apóstol Pablo habló del amor al dinero, que es raíz de todos los males. Escucha bien, amor al dinero. No el dinero no es el problema, es lo que se llama mi deseo hacia ese elemento llamado dinero, que constituye ser mi Dios. Entonces también habla, no podéis servir servir a Dios y a las riquezas, cuando lo dice en Mateo 6:24. Cuando nosotros analizamos todo eso, Juan, según lo que se ha podido observar, podemos ver que la Biblia habla de la prosperidad, pero en un sentido de carácter integral, en lo que podríamos decir integral, emocional, comunitario, y sí, en ocasiones material, pero lo material no es lo prioritario. Entonces, nunca presenta las riquezas como garantía de fe ni como fin último del evangelio. Entonces, tenemos que ver que se advierte sobre su poder corrupto, entiéndase lo material, entiéndase este aspecto, y llama a la generosidad, a la humildad y a la dependencia de Dios. Esto es el aspecto importante que se está obviando dentro de esta teología. Es lo que he podido ver cuando estás mencionando, y eso que lo que has mencionado ha sido elemento esencial dentro de ella. Eso es lo que quería presentar hasta este momento. Sí, como tú dices, ellos pues sacan de contexto el texto bíblico. En Malaquías 3:10 ya tú lo explicaste claramente. Y es ver cómo ellos traen estas promesas que es para el pueblo de Dios, ¿verdad? En aquel momento que están todavía viviendo en el Antiguo Testamento, para traerla a su cumplimiento en estos tiempos para las personas ser manipuladas por ellos de forma inescrupulosa. Hay un texto bíblico también que dice en Deuteronomio 28:1-14, donde ellos enfatizan su mensaje en el éxito personal. Y es que dice promesas de bendición material y éxito para el pueblo fiel a Dios, enfatizando la obediencia a sus mandatos. Pero eso no es lo que quiere decir ahí. O sea, estamos hablando de que ellos manipulan
de forma tal el texto para hacer pensar a las personas que no tienen éxito, que están de alguna forma en pecado o que no tienen fe para poder desarrollarse suficientemente en una comunidad financieramente poderosa. Ujú. Entonces también traen Marcos 10, 29, 30, donde dice, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Manipulan aquí también el texto, haciéndole saber a ellos, o sea, cuando traen sus prédicas, le dejan caer el marrón encima a las personas Ujú. para que puedan dejar todo lo que ellos tienen a favor del Señor y del Evangelio, pero para que se lo den a ellos dentro del alforí. O O sea, sea, una todo manipulación, lo que estás diciendo. ah, Una manipulación. una manipulación, es Ok. así. Ujú. Ellos lo que hacen es que traen la palabra para que ellos eh, puedan, eh, es que si usamos la palabra manipulación es una redundancia todo el tiempo, pero yo lo que quiero hacer ver es coaccionar a las personas para que ellos se sientan culpables de que si no hacen lo que Dios demanda, que los que hayan dejado, por ejemplo, en este caso, casa o hermano, por mi causa y la del Evangelio, entonces no van a recibir lo que dice esta parte de Marcos 10, 29, 30, que es que recibirían entonces, si ellos dieran lo que demanda el líder que está exponiendo la palabra en el altar, van a recibir 100 veces más en este tiempo, o sea, ahora. Eso prácticamente, aunque no se quiera aceptar, es una manipulación tomando el texto bíblico y lo que se llama en el campo de la ingeniería, dándole un marronazo para ubicarlo de acuerdo a sus objetivos. O sea, en el campo de la ingeniería, cuando tú vas a hacer unas medidas y no cumple con los estándares establecidos a lo que pide la medida exacta, muchos ingenieros lo que hacían era que forzaban la medida para que aparentara en el plano indicar que esa era la medida cuando en realidad no era. Y eso es lo que hace la teología de la prosperidad, Correcto. forzar lo que el texto no dice, No dice. pero como la congregación no hace el trabajo de análisis bíblico correspondiente, la gente acepta lo que el liderato dice sin cuestionar, porque eso es uno de los grandes problemas que se tiene dentro de muchas de las comunidades. La gente no cuestiona, porque cuestionar es prácticamente, ¿qué es la mentalidad que se tiene? Ese es el ángel de la iglesia. No se puede cuestionar. Y lo que él diga, eso es palabra que viene de Dios. Y el cuestionarlo es faltarle respeto a Ujú, Dios. ujú. Porque se crean una especie de ideas incorrectas en cuanto al mismo. Por eso Correcto. es importante tener claro el concepto de escudriñar las escrituras para ver, no importa que esté hablando, hacer como lo de la iglesia de Berea. Ahora, ¿quién en realidad se beneficia? Lo que a veces tenemos que observar es que en esta teología de la prosperidad, cuando observamos, aunque presentada como una supuesta bendición para los creyentes, esto en realidad beneficia de manera desproporcionada a ciertos prácticamente actores claves dentro de esta estructura. Fíjate, Juan, porque fíjate, están líderes religiosos y televangelistas como predicadores que promueven esta doctrina, reciben altas sumas de dinero a través de diezmos, ofrendas, las llamadas semillas de fe, ventas de libros y conferencias o productos. Estamos viendo que esto se produce mediante estilos de vida lujosos,
algunos viven en las llamadas mansiones, poseen los jets privados, exhiben riquezas como el testimonio de fe, porque el éxito es algo que tiene que ser visible, porque en la teología de la prosperidad el éxito tiene que ser visible. Y especialmente en la cultura estadounidense, el éxito es algo que se ha promovido así, cuando en la Biblia el éxito no es algo que tiene que ser visible, porque en términos bíblicos el éxito es cuando nuestra vida corresponde con la voluntad de Dios. No tiene que ser nada con conceptos visibles. También está dentro de la teología de la prosperidad esa autoridad carismática, que es que al presentarse como ungidos, es que han, lo que podríamos decir, desbloqueado las bendiciones divinas, porque consolidan el poder e influencia sobre sus congregaciones. Entonces también está ese aspecto de instituciones religiosas que adoptan el modelo, por ejemplo, ese crecimiento numérico, expansión mediática. ¿A qué nos referimos? En caso de crecimiento numérico, esas iglesias que predican prosperidad suelen atraer estas multitudes, especialmente en contextos de pobreza y desesperanza. Por otra parte, en expansión mediática, utilizan, pues como sabemos, los medios televisivos, redes sociales, las plataformas digitales para lo que se llama la amplificación de su mensaje y captar donaciones globales. Por otra parte, se habla de lo que se llaman empresas vinculadas al movimiento, como lo que es editoriales que se identifican como cristianas, las productoras de eventos, las industrias musicales que se identifican como cristianas. Entonces, estas editoriales pues publican libros supuestos devocionales y materiales que promueven esta llamada doctrina de la prosperidad. Los que producen eventos organizan las conferencias, los retiros, las campañas que generan estos ingresos de carácter masivo. Entonces están las industrias de carácter musical con estos llamados artistas cristianos que alinean con esta visión, generando lo que se llama un contenido que lo que hace es que refuerce este tipo de mensajes. Es un mercadeo extremadamente fuerte, ¿no? Entonces están estos creyentes con acceso de recursos. ¿Quiénes son? Pues aquellos que ya tienen ese capital y educación o redes de apoyo que pueden lo que se llama aplicar los principios de fe y emprendimiento con un éxito, porque atraen, porque refuerzan la idea, porque eso funciona. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto crea lo que se llama como una especie de lo que ellos definen como una brecha espiritual entre lo que prospera y lo que no. Entonces generan una culpa o frustración en los segundos, en aquellos que no, porque no tienen fe. Ellos no prosperan porque no dan ese paso de fe. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿y los creyentes vulnerables? Pues muchos creyentes que son sinceros, especialmente en contextos de pobreza, entregan lo poco que tienen esperando un milagro financiero. Entonces, ¿qué pasa? Como su fe es incipiente, tienen una fe genuina, pero desconocen. Cuando no reciben lo que se les ha prometido, se les culpa por la falta de fe o porque hay un pecado oculto. O sea, tras de que tienen poca fe, tienen pecados ocultos que ellos desconocen. Entonces, lo que les genera culpa espiritual, también hay lo que se llama desilusión o también hay abandono de la fe. Entonces, prácticamente lo que se podría decir que esto es un problema que genera hasta sentido de culpa neurótica y en generar una frustración en la vida de estos seguidores, pero el problema es que están psicológicamente, están atados a este concepto porque siguen con una esperanza falsa, esperando que ocurra un milagro que nunca ha de ocurrir. Te dejo la parte, Juan. Sí, y como tú dices, esto ha creado un impacto, como te diría yo, en la teología, porque la teología de la prosperidad ha promovido de tal forma lo que son los diezmos, la ofrenda, las donaciones,
hasta la apertura de pequeños negocios como medio para alcanzar la autosuficiencia económica. Pero también se señala que favorece el liderazgo autoritativo, ¿ve? Y por su potencial para explotar económicamente a los fieles, es verdaderamente poner por el suelo la esencia, lo que tiene como tal significado en el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Ve? Pero sabemos que la fe ellos la utilizan como una llave para el éxito económico individual y pues tienen un impacto social controversial, pues puede ofrecer entre ellos la motivación personal, pero también reforzar la inequidad y el materialismo. ¿Qué sucede? ¿Por qué promueven entonces el diezmo ellos como semillas para cultivar? Se supone que la teología de la prosperidad promueve el diezmo como semilla para cultivar porque interpreta varios pasajes bíblicos bajo el principio de siembra y cosecha. Lo que se le da a Dios, especialmente en forma de diezmo ofrenda, se considera una semilla que traerá una cosecha de bendiciones materiales, éxito y prosperidad sobre quien da generosamente. Oiga, y yo me pregunto, ¿dónde se quedaron los pobres, las viudas, los huérfanos? Que nosotros somos los que venimos a estar encargados de velar por ellos para que puedan entonces ver la luz del mundo en sus vidas, que es el Señor Jesucristo. No es el hecho de nosotros ir y llevar las ofrendas con el propósito de esperar algo a cambio. ¿Ve? Mira, Malaquías 3:10 promete bendiciones abundantes para quien traen los diezmos al templo. Y 2 Corintios 9:6-10, donde el apóstol Pablo afirma que el sistema escasamente también segará, que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto asociado la generosidad con la provisión divina. O sea, ellos quieren empatar una cosa con la otra. Entonces, ¿qué pasa? El dar se concibe como una acción transicional. La semilla financiera sembrada en la fe desbloquea prosperidad futura para el creyente. Fíjese en eso. Y los testimonios de cosechas tras diezmar son frecuentes entre los seguidores de la prosperidad. Miren, es increíble. Yo llegué a oír una vez a Maldonado, que Guillermo el Maldonado. Guillermo Maldonado, decir que él estaba molesto con Dios, porque él dice que los futbolistas ganan más millones que él. Entonces, ¿dónde están los millones de él cuando él es hijo de Dios? Es una manipulación de su propia conciencia que lo está llevando al mismo centro del infierno. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja de esa forma. Entonces las personas lo oyen decir esas cosas y creen que lo que él está diciendo es la ley. Y no puede ser. El diezmo es promovido, según este resumen que hemos dado ahora mismo, como semilla porque se sostiene que promueve abundancia entre ellos, ¿verdad? Protección frente a la escasez y favor divino. Todo ello mediante la lógica de sembrar para luego cosechar bendiciones materiales. Y eso pues tenemos que velar por ello, porque cuando estas personas encubiertamente entran en iglesias de sana doctrina, usted va a ver que posteriormente se va filtrando diferentes formas de prédica en la cual usted piensa que usted se está sintiendo culpable por no ser generoso al dar diezmos y ofrendas. Tiene que estar muy, muy, muy alerta en cuanto a estas situaciones que ocurren dentro de las iglesias. Así que me gustaría explicar entonces qué sistema teológico usa esta doctrina, si es una teología de discontinuidad o continuidad. La doctrina de la prosperidad utilizada principalmente es un sistema teológico de discontinuidad.
Este sistema interpreta muchas promesas de bendición material del Antiguo Testamento como las dadas a Israel, que fue lo que dijimos al principio, como si fueran vigentes y aplicables directamente a los creyentes cristianos actuales, sin hacer distinción estricta entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Esto significa, amados, que toda promesa veterotestamentaria y la aplica de manera directa y literal al contexto cristiano moderno, aunque muchas corrientes teológicas tradicionales argumentan que hay una distinción de discontinuidad entre las promesas hechas a Israel y al pueblo cristiano. Por eso la teología de la prosperidad no sigue estrictamente un modelo de continuidad. ¿Qué puedo decirle? Ellos no pueden decir que son una doctrina de continuidad, ¿verdad? Cuando ellos piensan que el pacto hecho en el Antiguo Testamento le corresponde al pueblo de Dios hoy en día. Y no es así. La discontinuidad lo que nos lleva es a entender de que nosotros tenemos ya unas promesas dadas a través de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la teoría de la prosperidad no sigue estrictamente este modelo de continuidad clásico ni de todo de discontinuidad académica. Toma selectivamente textos antiguos como promesas aplicables hoy, saltándose la hermenéutica clásica de la relación entre ambos pactos. En síntesis, la teología de la prosperidad usa la discontinuidad pragmática, aplicando textos y promesas del Antiguo Testamento al contexto actual, sin una distinción teológica rigurosa entre ellos, adaptando el sistema para su fin doctrinal. Por eso estamos viendo que cuando usted vaya, asiste a una iglesia de prosperidad, se dará cuenta que cuando se empieza a recoger la ofrenda, ya usted ha ofrendado en ese momento de corazón. ¿Por qué razón tienen que sacar entonces otra ofrenda para una causa sin sentido de sembrar una semilla en el reino de los cielos? Si ya usted la dio, lo que busca es continuar sacándole no la realidad de lo que es la teología de sana doctrina, sino la realidad de sacarle del bolsillo a usted el dinero. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se minimiza la teología cristiana en la doctrina de la prosperidad? Sí, en la doctrina de la prosperidad se minimiza varios fundamentos esenciales de la teología cristiana tradicional. En esta corriente, el centro de la fe se desplaza desde la relación con Dios y seguimiento de Cristo, incluyendo el sacrificio, el servicio y la transformación personal, hacia la obtención de bienestar material, éxito y salud como derechos automáticos para quienes tienen fe y hacen ciertas acciones como la confesión positiva o el donar dinero, como tú dijiste ahorita, Junior. Esto implica una visión utilitarista y casi contractual de la fe, donde se interpreta la Biblia más como un manual de promesas personales que como una revelación íntegra de Dios para la vida individual y comunitaria. Oigan esto bien, el enfoque en la prosperidad suele desdibujar conceptos bíblicos fundamentales como el sentido redentor del sufrimiento, el llamado a la humildad y el valor de la solidaridad con los pobres. Así, la doctrina de la prosperidad tiende a reducir y distorsionar el mensaje central del cristianismo, instrumentalizando la fe principalmente para obtener beneficios terrenales y menospreciando la dimensión trascendental y sacrificial del discípulo cristiano. Así que muchas voces teológicas denuncian que la doctrina de la prosperidad representa un grave minimización y tergiversación de la teología cristiana, ya que pone el foco en el individuo y en los bienes materiales, alejándose del centro evangélico,
que es Cristo, la cruz, la vida conforme al Espíritu. Te dejo, Julian. Fíjate, todo eso que tú mencionas, eso me lleva a poner entonces a manera de tabla. Déjame ver si yo creo que yo tengo aquí, déjame ver si lo puedo compartir con ustedes. Déjame ver cómo puedo hacerlo. Ese sistema me permite, porque a veces no son muy buenos en, aquí en lo, me perdonan aquí un momentito, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Voy a tratar aquí de hacer una presentación, de traer una idea, Juan, para que los hermanos puedan tener un concepto amplio de lo que tú presentas en cuanto a la teología de la prosperidad. Déjame ver cómo puedo traer este concepto en, a veces en el sistema de... Ok, vamos a ver si lo puedo hacer ahora. Quiero compartir pantalla. A veces no soy muy diestro en este menester. Ok, creo que aquí lo podemos hacer. Déjame ver si se puede. ¿Puedes ver la presentación, Juan? Sí. Sí, aquí, déjame ver si los hermanos, yo espero que lo puedan ver claramente. Fíjate, aquí está lo que se llama el fundamento bíblico y está la teología de la prosperidad, pero aquí está, no nos enfoquemos en este momento en la comunión, que es lo que vamos a tocar más adelante, pero fíjate, está el aspecto de la interpretación selectiva de los textos, en la visión de Dios, Dios como un proveedor de éxito, en la relación con Cristo, Cristo como el medio para obtener bendiciones. Fíjate, en el énfasis doctrinal está la fe como herramienta para recibir prosperidad. En el aspecto de la iglesia, en la eclesiología, la iglesia como se utiliza como una plataforma de bendición personal. En el aspecto de los sacramentos se enfatiza las ofrendas y los diezmos como el acto de fe. Y en el aspecto de ética cristiana, en la prosperidad es el éxito personal como señal de favor. En el impacto social se puede fomentar entonces el individualismo, el materialismo y la desigualdad espiritual. Entonces, en el aspecto de origen histórico se puede ver el movimiento neopentecostal del siglo XX influenciado por el evangelio americano, este concepto que surge ya entre los años 50 y ya tiene ese auge en los 80 y actualmente, y las críticas principales, esta explotación financiera, distorsión del evangelio, idolatría del dinero. Más adelante vamos a estar hablando de esta teología de lo que es la teología de la comunión, porque vamos a hacer el elemento de contraste. Esto es bien importante. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos para que veamos la diferencia entre el beneficio prometido y el aspecto de lo que es yo creo que déjame presentarte algo más, porque creo que en mi presentación hice algo que creo que es más exacto, porque te presenté un aspecto de comparativa, pero quiero hacerte otro señalamiento sobre algo que es sumamente importante dentro de la teología de la prosperidad, que juega una función importantísima, porque nosotros como creyentes debemos tenerlo claro. Ok, mira esta, que considero, porque la que te presenté es algo que también me adelanté, que la vamos a utilizar como comparativa. Y vamos a ver si la podemos ver. ¿La puedes ver, Juan? Sí, ahora. Ok, esta es la que verdaderamente quería presentar, me adelanté a la otra. Pero fíjate, está el beneficio prometido y el beneficio real en la teología de la prosperidad. Si tú te das cuenta, fíjate, está creyente en general. Está riqueza, salud, éxito personal por fe, confesión positiva y ofrenda.
Pero en términos reales, Juan, fíjate lo siguiente, algunos reciben motivación, pero la mayoría no experimentan cambios económicos significativos. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes se benefician? Solamente los pocos. ¿Y quiénes son? Los que están en posiciones de liderazgo. ¿Te das cuenta? Es un fraude. Exactamente. Eso demuestra que es un fraude. Entonces, si vas a categorías, personas en pobreza, mírate, salida de pobreza mediante semilla de fe, que eso entra dentro de beneficio prometido como enseñanza y obediencia espiritual. Ahora, en beneficio real, si tú te das cuenta, frecuentemente entregan lo poco que tienen sin recibir retorno y pueden quedar más vulnerables. Pero las personas, por lo regular, las personas no se van. Las personas prácticamente se quedan esperando algún milagro que nunca ocurre. Por otra parte, si te das cuenta, están líderes religiosos. Cuando te das dentro de esa línea, el beneficio prometido es que son presentados como modelos de fe y bendición, que esos son los líderes de influencia. Entonces, ¿cuál es el beneficio real? Ellos reciben grandes ingresos, poder e influencia, y algunos viven en lujos extremos. Eso lo vemos constantemente, porque ellos son los ejemplos a seguir y son los que motivan a sus seguidores. Por otra parte, está la iglesia que adopta la doctrina. Entonces, el beneficio prometido es ese crecimiento espiritual, entre comillas, y numérico de la congregación, porque el concepto de crecimiento y numérico de la congregación no es ese concepto que presenta la Biblia. Es un concepto que está basado en conceptos materiales. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio real? Es un aumento de membresía, ingresos y expansión mediática. Ese es el aspecto. Ahora, otro elemento importante es que en categoría están empresas cristianas. El beneficio prometido, ¿cuál es? Difusión del evangelio y edificación del cuerpo de Cristo. Difusión del evangelio en sí, Juan. ¿Ellos proclaman el evangelio de Cristo o están proclamando un mensaje de prosperidad para expansión de su empresa? Porque prácticamente el beneficio real viene siendo el lucro por ventas de libros, conferencias y música y productos relacionados. Prácticamente ellos no escriben ningún libro. Ellos prácticamente es lo que se llama book for hire. Ellos contratan a alguien que escribe un documento y ellos pagan para que ese documento se pase como si ellos fueran los autores en la mayoría de los casos. Entonces, está el caso de sociedad general, en general, perdón. Estos son en beneficios prometidos en el aspecto de doctrina, es una transformación cultural por medio de creyentes prósperos. Ahora, ¿a qué me refiero? Esto es lo que se dice y se enseña. Entonces, cuando se va a lo real, están que en algunos casos se refuerza el materialismo y la desigualdad espiritual. No todos se van a beneficiar. Y si te das cuenta, los que se benefician son los mismos. ¿Quiénes son esos mismos? Los líderes que están en posición. Nadie más. Esto es como Es como una especie de pirámide, los más de que pirámide, correcto. Es un tipo de compañía que va a beneficiarse de todo, es el que está en el pináculo de la pirámide, y los que están en la base siempre van a estar igual. Entonces están los miembros premium, los miembros que son gold, entonces dependiendo de esos miembros algunos reciben ciertos niveles de beneficio. Yo he escuchado algunos sobre eso. Entonces está la Biblia como fuente doctrinal y eso hay que ponerlo entre comillas dentro del beneficio prometido. ¿Por qué? Porque mira el término, supuestamente respalda la prosperidad como señal de favor divino. Pero cuando vamos al beneficio real, textos bíblicos se usan fuera de contexto. Ya eso es un problema. Porque se ignora advertencias
sobre el peligro de las riquezas. Y actualmente, si te das cuenta, Juan, nosotros hablamos bajo el documento bíblico sobre la advertencia de las riquezas materiales. No es malo, Juan, tú prosperar. El No, problema es cuando somos poseídos por las posesiones. Ahí es donde está el problema. Me permite cerrar aquí esta plantilla. Ese es el problema. El problema es cuando nosotros somos poseídos por las posesiones. O sea, cuando tú eres una persona que trabajas y ese trabajo te produce unos resultados beneficiosos, obviamente eso es el producto del trabajo honesto y eso produce unos ingresos, pues es legítimo que tú tengas unas ganancias y unos beneficios, pero eso no es el resultado de lo que te permite a ti descansar. Lo que te permite a ti tener vida abundante no son tus riquezas. Vida abundante en la Biblia no es vida material. Vida abundante es una vida rica con todo lo que tú necesitas en Cristo para poder entonces vivir aunque no tengas lo material. Porque vida abundante no tiene que ver con términos cuantitativos, tiene que ver con términos cualitativos, una vida rica que satisface las necesidades espirituales, porque conocemos personas que tienen lo que podríamos definir todo para que ellos puedan tener la felicidad, pero no la tienen. La felicidad es algo que nosotros, Dios la ha puesto a disposición nuestra. ¿Cómo administramos nosotros el concepto de la felicidad? Es el detalle. Yo conozco gente que ellos trabajan el día a día porque su salario es mínimo. Pero cuando tú ves que viven en vida abundante, ellos viven una calidad de vida que es de felicidad, pero no son millonarios. Pero yo conozco personas que en términos materiales poseen todo, pero viven vidas infelices. Carecen de lo principal, no tienen vida abundante. En términos espirituales, no son prósperos. Entonces, ¿qué sucede? Eso es crítico. Dios quiere que el creyente pueda tener vida abundante por encima de lo que es vida material. Dios nos ha dado a nosotros los recursos. Hay personas, hermanos, que viven en países donde las condiciones socioeconómicas no les permite vivir en las comodidades que podemos tener muchos de nosotros, pero en términos de calidad espiritual son prósperos. Pero muchos no lo entendemos así. Juan, querías decir algo. muchos quieren cada día más y más, y eso es ambición, y la ambición no es una cosa que sea buena para el creyente. Mira, yo he dicho que estas personas se pueden, este tipo de personas que creen en la doctrina de la propiedad se pueden identificar fácilmente. O si usted va a una iglesia de prosperidad, también se puede identificar fácilmente si usted nunca había ido a una. Y es que, por ejemplo, como le dije hace un ratito, no le van a pedir una sola ofrenda, le van a pedir dentro del culto del servicio cristiano, le van a pedir como 3 o 4 ofrendas. Van a hacer pactos y hay muchas confesiones positivas. Y a mí me gustaría explicar esto de las confesiones positivas, porque son prácticas estas de hablar. Cuando usted ve a una persona hablando que dice, declaro en voz alta, declaro sanidad para tu vida, declaro prosperidad para tu vida, declaro éxito para tu vida. La realidad es que ellos no tienen ningún tipo de autoridad para declarar si no es en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso, ellos van en contraposición a lo que establece la palabra bíblica, ¿no? La verdad es que tiene que ir acompañada de fe y tiene que mostrarle al creyente que realmente esa palabra
procede a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, conforme a como Dios nos las da para dárselo a los demás. Pero no es con todo el mundo también diciendo declaro, declaro, declaro. Usted no tiene autoridad para declarar si no procede de Dios. Así que este concepto se basa en la idea, ¿verdad?, de que la fe activa la manifestación de las promesas divinas, por lo que el creyente debe confesar o declarar positivamente lo que Dios ya ha prometido o lo que desea recibir. Esta práctica, ¿verdad?, sostiene que hablar positivamente tiene poder espiritual y puede obligar a Dios, a las fuerzas espirituales, conceder prosperidad, salud y bienestar. ¿Quién se cree eso? ¿Quién cree que usted puede obligar a Dios a hacer nada? Por el contrario, Día de usted la tiene... prosperidad le pueden torcer el brazo a Dios para que Dios se ejecute. Sí, exacto. Usted tiene que ir ante el Señor con un corazón contrito y humillado y rogarle a Dios, si está dentro de su voluntad, concederle a usted sus peticiones. Pero eso de que usted pueda obligar a Dios a que las fuerzas espirituales conceda la prosperidad que usted o la salud o el bienestar que usted necesita, eso no tiene ningún sentido. Mire, las confesiones pueden incluir declaraciones como estoy sano, soy próspero, Dios me ha dado bendición abundante y similares, con la intención de afirmar la fe y manifestar esas realidades. Usted no puede manifestar esas realidades, es a través de los frutos del Espíritu Santo que usted manifiesta la fe que usted tiene. ¿Ok? Se diferencia de la confesión negativa, que reconoce dificultades o problemas y que en esta doctrina se considera que puede traer problemas o manifestar falta de fe. Eso es algo como espiritista. Creerse uno el cuento de que si le tiran a uno frente a la casa, un vudú le va a hacer le va a hacer algo a usted. Bueno, si usted está cobijado y amparado con la sangre del Señor Jesucristo, créame que usted puede coger eso y darle una patada y tirarlo al zafacón, porque eso no le va a hacer nada. Eso es viento, como digo yo. Ahora, se relaciona esto también con las leyes espirituales de siembra y cosecha y con la idea de que el creyente domina las circunstancias a través de su palabra y su fe. Miren, hay unas críticas aquí bien importantes en cuanto a esto. Se acusa a esta doctrina de interpretar erróneamente la Biblia, atribuyendo a las palabras un poder casi mágico que manipula la voluntad divina, que es lo que yo les dije ahora, parece casi espiritista. Confunde la verdadera confesión bíblica, perdón, estar de acuerdo con Dios con la imposición de deseos humanos sobre Dios, y niega aspectos esenciales de la vida cristiana como el sufrimiento y la soberanía de Dios, enfatizando un control absoluto del creyente sobre su realidad. Así que las confesiones positivas en la doctrina de la prosperidad son declaraciones de fe habladas que buscan activar la bendición material y la salud divina, sustentadas en una interpretación particular de la Biblia y una visión espiritual pragmática, una mala hermenéutica. Así que de paso, Junior. Más interesante, Juan, y es uno que requiere todavía otra parte. Y es por eso que el tema de la prosperidad, combinado con la teología de la comunión, va a continuar. Y vamos a seguir hablando sobre esto porque prácticamente entendemos de que nosotros como iglesia tenemos que estar bien informados con relación a este tema. Y sobre todo, somos responsables de estar informados con relación a cómo identificar la teología de la prosperidad y cómo nosotros tenemos que ser en esta área lo que podríamos decir serios y sobre todo acudir a la escritura, porque Dios nos manda a ser prósperos de acuerdo a su consejo, no dentro del marco material, sino dentro del marco espiritual y cómo Él lo establece. Es por eso que vamos a continuar en nuestra próxima sección, Juan,
Y vamos a estar cubriendo, porque creo que todavía tienes algunos tópicos que cubrir dentro de esta área, ¿verdad que sí? Es correcto. Entre ellas, cómo las teologías contrarrestan el evangelio de la prosperidad, Ok, alternativas a ellas. ok, y vamos a estar cubriendo entonces dentro de esas áreas, esos aspectos que acabas de mencionar, y si tenemos la oportunidad, vamos a entrar entonces a la teología de la comunión, si tenemos ese espacio para luego hacer la comparativa, para que nosotros veamos a qué Dios nos llamó. Es por eso que ante la necesidad de una palabra relevante en un mundo relativo, con el objetivo de traer argumentos absolutos sostenidos a través de la palabra de Dios, reunidos con el propósito de hablar de temas de importancia para la comunidad de fe y cómo mirarlos dentro de la perspectiva bíblica. Dios le bendiga y nos vemos en otra ocasión en La Voz del Heraldo. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. y nos vemos en otra ocasión. Bendiciones a todos. Amén.